Bueno, pues solucionados los problemas técnicos, podemos comenzar. Bueno, pues disculpas por el retraso, pero vamos ya con lo que nos trae hoy, pues al Alcázar de los Velasco, Medina de Pomar. Bueno, pues en un enclave excepcional, pues para hablar dentro de estas jornadas que estamos haciendo acerca del folclore en las merindades y de la brujería, pues de un enclave histórico de lo más propicio, ¿no? Y nos juntamos en esta mañana. Ayer estuvimos pues haciendo una parte más rural, más de campo. Nos fuimos a visitar lugares de los que se decía que había conventículos y aquelarres y reuniones de brujas o sucesos relacionados con las brujas. Hoy pasamos a otro tipo de actividades y aquí durante la mañana vamos a tener una charla para conocer un poco más pues, sobre el folclore, sobre la historia y sobre cómo surge este hecho. Y aprovecho para avisaros también que a la tarde en Oña, en la Casa de Campo, se realizará una presentación del libro Breve viaje por la historia de las brujas, del que ahora comentaremos un poquito más. A las 5 de la tarde, Casa del Campo, Casa del Parque, gracias, y acto seguido en el Parque de la Casa del Parque. Al lado, vosotros venís al lado. Tendremos una cata de quesos de bruja y vinos de viñas centenarias para redondear y terminar adecuadamente. Bueno, vamos a lo que nos interesa hoy, esta charla para la que tenemos pues a tres invitados que voy a presentar ahora. Previamente solo quiero aprovechar para dar las gracias a Turismo de Medina de Pomar y al Museo de Medina, de las Merindades, por acogernos, por cedernos, aunque tenga mala acústica, este bonito salón para que podamos hacer la presentación, y la oportunidad también de poder visitar después el museo. Os aviso que después de la charla, todos los que queráis podéis adquirir entrada a un precio un poco más reducido, pero que me han pedido que os recuerde que al adquirirla así por 3 euros os van a dar la audioguía para que podáis visitar todo el museo, y os recomendamos que lo visitéis porque tiene mucho interés. Bueno, vamos a pasar. Lo primero, yo soy Felipe Pérez, soy editor de Sugar Editorial, que estamos presentando este libro sobre todo a la tarde. Y hoy quien nos trae aquí, por un lado, es Javier Prado y Clara Díez, que son los dos autores que han hecho este libro. Ellos son ilustradores, vamos a decir que su principal descriptor sería el de ilustradores, de diferentes tipos, con diferentes especialidades, pero lo que les une en este libro es una vocación divulgadora y se han convertido también en escritores. Y he de decir que con buen resultado, y aunque esté mal que lo diga yo porque soy parte interesada, el resultado del libro es una gran combinación de ilustración y escrito, en el que han puesto pues mucho trabajo, mucho estudio, mucho interés y mucha alma, ¿no? Además de estos dos jóvenes, tenemos a otro joven que es el profesor Jesús Moya, ex profesor de la Universidad del País Vasco, especialista en historia y folclore, gran conocedor de este tema en concreto que recogemos en el libro, con 45 años de experiencia o redactando libros y artículos relacionados con el tema, y que ha tenido pues la generosidad de acompañarnos hoy para compartir con nosotros pues parte de todo eso que a lo largo de su trabajo ha ido recopilando, y que vamos a ver si podemos centrarlo un poco en lo que nos rodea. Así que vamos a comenzar directamente. Os voy a dejar que habléis vosotros, pero a mí lo que me interesaría primero es, bueno, estamos en las merindades y decimos que aquí hay muchas cosas relacionadas en general con folclore o creencias o mitos, y en concreto
con las brujas. ¿Qué podemos decir de las merindades? ¿Qué tienen de especial? ¿Hay algo que históricamente las haga particularmente aptas para esto? ¿Y qué tipo de historias han sobrevivido y han llegado hasta nosotros? ¿Alguien quiere empezar? Ah, qué bonito. Muy bien. Bueno, pues para quien venga de fuera y para quien no lo conozca, o para quien conozca solo su pueblo y al final los valles de al lado se le queden muy lejos, merece la pena recordar que Las Merindades es lo que hoy en día es una comarca. En otras épocas fueron diferentes delimitaciones territoriales, que es bastante particular porque es una zona de transición. Ayer, a quienes estuvieran en el paseo que hicimos con Josu o Olavarría, nos contaba cómo es una zona de transición ecológica, donde se juntan el Mediterráneo y el Atlántico. Pero es que también los de transición geográfica. Tenemos el final de la meseta, tenemos el final de la cordillera cantábrica. Por el este nos vamos hacia La Rioja, hacia Navarra. Por el norte nos vamos a Euskadi, a Cantabria. Tenemos el acceso a toda la parte norte y por el sur nos vamos hasta Burgos y si no paramos llegamos hasta Madrid. Entonces es un punto donde al final tenemos un cruce de caminos y los cruces de caminos a mí me da la impresión que siempre dan a intercambio, a llegada de gente, a llegada de información y es donde se acaba concentrando muchísima gente que viene de muchísimos sitios. No voy a hablar de Cuna de Castilla y de todas estas cosas que quedan también en los subtítulos de Turismo visite las Merindades, que son verdad, pero que ya están muy desarrollados y para hablar en detalle de la historia de las Merindades tenemos este museo. Pero en general es un sitio donde podemos encontrar desde los primeros escritos en castellano al enterradero de los condes de Castilla. Hay siglos y siglos y siglos de historia que nos demuestran que este territorio ha sido extremadamente importante durante mucho tiempo y es algo que merece la pena contextualizar al estar aquí porque, claro, hoy en día esto es España vaciadísima. Tenemos pueblos que igual tienen 15 personas empadronadas aunque tengan 50 casas, pero en su momento fue una zona de gran importancia y en su momento también digo hasta hace 4 días porque aquí llegaba el ferrocarril, ahora llega una vía verde hermosísima, pero antes llegaba el ferrocarril. Entonces es un territorio en el que llega mucha gente y en el que la misma gente que hay aquí va ganando mucha importancia. Ahora mismo estamos en un edificio que parece un Exin Castillo salido de madre, que tiene todo el dinero para todos los sillares posibles, lo mejor labrados, traídos aquí, que se ve desde toda la merindad de Castilla la Vieja prácticamente. Hay mucho dinero para construir un edificio así, y para vivirlo, y para vestirlo, y para concentrar toda la gente y todo el poder y toda la economía que se movía por esta zona. Entonces estamos hablando de un lugar que ha tenido un pasado que no tiene nada que ver con su presente, aunque el presente inevitablemente sea heredero del pasado. Esto, de base, yo creo que lo tenemos que tener en mente. Y ahora opináis vosotros. Bueno, yo como extranjero no puedo hablar mucho de las merindades porque no las conozco, puedo hablar de lo que he visto estos días y es verdad que ya desde un punto de vista más folclórico, evidentemente en el libro hablamos mucho de eso. Cuando todas estas historias de brujería, de leyendas, mitos no surgen de la nada, siempre tienen un componente, que es lo que hemos intentado recoger, geográfico muy importante. Es decir, un lugar misterioso, un lugar con un clima específico, un lugar que la gente ve de lejos pero no puede llegar, siempre es algo que espolea la imaginación, como diría Becker, y hace que todas estas historias cobren fuerza y se vayan pasando de generación en generación. Y estos días en las Merindades lo he visto en el paseo que hicimos ayer por unos montes y unos bosques preciosos. Terminamos en una cueva donde hicimos una lectura dramatizada y es verdad que al entrar en contacto con estos lugares, evidentemente desde ojos de una persona del siglo XX, siglo XXI, es más urbanita, como en mi caso, es más complicado pensar, pero después de investigar tanto y de leer tanto, uno se da cuenta cómo la brujería y la creencia en brujas y en otros seres fantásticos era algo que estaba muy presente antaño, era algo que formaba parte del día a día. Y viendo todas esas oquedades, todas esas grutas, pasamos ayer por Cernégula, que también es un punto capital en el imaginario popular de la bruja en España, uno se da cuenta de que era parte del día a día, era una costumbre más, era una realidad para la gente de antaño. Hoy no es muy fácil burlarse y decir, bueno, que la gente de antes creía en unas cosas que hoy en día son imposibles, pero es cierto
que incluso a día de hoy nosotros, Clara y yo, lo hemos comprobado en algún pueblo, la creencia en brujas sigue viva. Y es verdad que bueno, tiene unas connotaciones históricas importantes. Es importante hablar, creo yo, de toda esa persecución también y toda esa historia que propició la creencia que nos ha llegado hoy en brujas, pero es parte importante de este nivel de estudio, creo yo, pensar que es una creencia que nos ha ido acompañando a nuestros antepasados, incluso hoy en día, y que es algo, ya digo, que era parte de la realidad de la gente. Yo creo que esa también es una parte muy importante a tener en cuenta, porque sin ella no podemos entender lo que fue la historia y lo que fue el concepto de la bruja y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Yo creo que en las merindades encontramos ejemplos muy importantes de cómo era esa vida rural antigua y de esos paisajes que sin duda fueron capitales a la hora de imaginar y de crear a la bruja, la imagen de la bruja que nos ha llegado hoy en día, ¿no? Bueno, pues perdón. Yo creo que voy a echar un poco de un jarrito de agua fría, porque creo que las merindades es uno de los sitios donde menos probabilidad hay de encontrar materia para atribución de brujería. Creo que la gente de las merindades ha sido gente muy práctica, muy pies en tierra, y ha tenido además una cosa que le ha favorecido. Y es que en toda Castilla, en todas partes, no solo en España, también fuera, en la Edad Media, que es cuando cuajan estas cosas, pues hubo siempre la clásica lucha de bandos, dos bandos, los unos, los blancos y los verdes, ¿sabes? Como antiguamente en las carreras de caballos o las carreras de carros en Bizancio, los verdes y los azules. Pues aquí lo mismo. ¿Qué ocurrió? Pues que aquí fueron los Salazar y los Velasco. Los Velasco y otra gente todo el rato. Los Velasco barren a los Salazar y se quedan de amos. Entonces el pueblo no tuvo ya más que luchar contra los Velasco. Es decir, que la gente de a pie tenía ya un señor bastante, pues no sé, aprovechado o lo que sea, pero unos mejores que otros, pero con sus intereses particulares, y la gente no se desentendió. Os voy a decir dos cosas. En primer lugar, de brujería, no de brujería, sino de tipo mágico. Solo os puedo decir, hay un dato en tiempo de las guerras estas las guerras de las comunidades de Castilla, en que en Valdivielso se dijo, que no puedo confirmar porque no he encontrado la fuente de esto, pero lo he visto repetido en distintos sitios, de modo que la creo fiable, que hubo en una morera de Valdivielso, no sé si en Quecedo por ahí, pues que apareció un escrito, un caído del cielo, donde profetizaba pues lo que iba a pasar. Esto pasó en la guerra de las merindades, esto pasó en todas partes. Fue una guerra que los púlpitos la convirtieron en guerra sagrada y en apocalíptica y todo lo que quieran. Entonces quiere decir que, bueno, aquí el único caso que si alguien dejó un papelito con un mensaje en una morera y desapareció. Parece ser que un partidario del de Salvatierra, que era precisamente pues el enemigo de los comuneros, era comunero. Y ese es un caso de tantas cartas caídas del cielo, cartas escritas por el diablo, en fin, de todas esas cosas que aparecían en la... El otro caso, que lo publiqué además en Merindades, en estos periódicos de aquí, en el periódico local, Crónica de las Merindades, creo que era, y lo publiqué con el título de la bruja de Frías. La bruja de Frías no fue tal bruja, fue simplemente un caso político de acusación de brujería, cuando esa acusación funcionaba, contra una persona de cierto prestigio que la denunciaron ante la Inquisición de Pancorbo, creo que fue, Agua de Borrajas. Eso fue todo, fue una acusación de brujería como tantas otras que terminaban sobreseídas. Estas en el siglo, principios del XVII ya, es decir, después de Zugarramurdi, quiero decir, de caso Navarro. Ha habido lugares donde ha habido más propensión a creer en eso. Yo me crié en caserío de pequeño, casi desde que nací, en un caserío de la parte de Ayala, y os puedo asegurar que allí nunca conocimos historias de brujas, nunca.
Había supersticiones, se creía en la mariposa nocturna que aparece y te trae, que va a venir carta de algo, que avisa algo, todo ese tipo de cosas, todo lo que queráis, todo lo que queráis. Pero brujería como tal, no. Lo que ha habido es entre los historiadores ahora, sobre todo cuando el publicar tesis, tesinas y cosas de estas, pues ha sido una manera de promocionarse en la universidad, pues ha habido que buscar y encontrar lo que quizá pues no está bien interpretado. Y entonces nos encontramos con una proliferación que yo diría un poco cómica, porque realmente que una zona se vanagloríe de tener brujas o de haber sido creído en brujerías no es ninguna honra para la inteligencia de esa población. Quiero decir que no tenemos que hacer como los niños en aquella época, que se puso de moda la brujería de los niños, acusados de brujos, luego os comentaré un poco sobre el tema, y claro, los niños ya sabemos, hombre, si fulano pertenece a una congregación de niños brujos que se reúnen y tal, pues yo ¿por qué no voy a ser menos? Si se apuntaban, vamos, se apuntaba todos los críos, eso lo entendemos perfectamente. Y eso, que no pase eso con los adultos, es de desear. Y bueno, pues esto es lo que tengo que decir, y se acabó mi jarrito, Sí que hay una cosa que me gustaría puntualizar, de esto que comentaba Jesús, de no hay que vanagloriarse de que una zona tenga particularmente creencia en brujas. Estoy de acuerdo porque en general eso suele ser síntoma de que siglos antes ha habido una persecución de la brujería en ese sitio, y por persecución de la brujería queremos decir que se ha linchado a gente completamente inocente, sea por la justicia civil, sea por un linchamiento popular, sea una denuncia a la Inquisición. Ahí en algún momento se acusó a alguien de brujería y es una parte bastante negra de la historia de ese territorio. Entonces, no estamos hablando de que esto se dé en las merindades, pero, por ejemplo, esto que comentabas de las mariposas, esto lo encontramos en Cantabria, esto lo mencionamos en el libro. Y a las brujas que se decía que llegaban a hacer négula, por ejemplo, pues se decía que venían de Cantabria, que venían de Navarra. Vemos también, está digamos en el borde de las merindades, pero en Poza de la Sal, por ejemplo, tenemos el único esconjuradero que está fuera de los Pirineos, o el que está más al oeste, el que está más lejos. El esconjuradero es un elemento arquitectónico que existe con el único propósito de lo que se llama conjurar las tormentas, que ahora podemos hablar un poco de ello si queréis, pero esto es un elemento propio de los Pirineos, sobre todo. Que tengamos uno aquí es extrañísimo. Entonces, no es que, por pulir un poco esta idea, que igual he dejado un poco emborronada, no es tanto que aquí levantes una piedra y te salgan 7 brujas, como que no hay explícitamente leyendas de brujería, porque como dice Jesús, la gente no estaba para eso, estaba para otras cosas, pero llegan, y llegan cuentos, y llegan creencias, y la gente cuando llega se traen los cuentos consigo. Sí. Oye, quería puntualizar como una cosita. ¿Te he quitado la palabra? No. No, iba a preguntarte, pero... Nada más era decir, bueno, el conjuradero, eso forma parte también de la superstición, pero una superstición eclesiástica. No, totalmente. Porque forma parte, porque el que conjuraba era el cura. Sí. Y además conforme a un ritual aprobado por la Iglesia. Si yo no digo que la Iglesia no haya fomentado, precisamente lo que os voy a decir en la parte de mi intervención es que la brujería demoníaca, porque todo esto eran los poderes malignos, todo eso está promovido por la Iglesia, es decir, que no, pero distingamos, porque una cosa es lo que oficialmente la Iglesia promueve, la gente con más o menos retranca no tiene más remedio que aceptarlo, pero no creamos que toda la gente se creía efectivamente que las plagas y todo eso obedecían al conjuro, porque eso era de experiencia cotidiana, que en una tormenta pues unas veces funcionaba y otras veces no. Y el sonido de las campanas a veces surtía efecto, pero la mayor parte no. ¿Por qué? Pues porque era así la ley natural. Yo solo hacer un pequeño comentario que me gusta mucho. El tema de las campanas y de todos estos conjuros para evitar que las tormentas llegaran a un pueblo es muy curioso, porque nos parece una cosa muy de antaño, pero no se prohibió hasta principios del siglo XX, que apareció en el BOE, no sé si lo conoce, apareció una ley diciendo que se prohibía tocar las campanas durante las tormentas por el hecho de que muchos campaneros habían acabado totalmente electrocutados porque un rayo había caído en la campana. Y hasta
principios del siglo XX, creo que fue en 1912 o así, no apareció en el BOE una prohibición expresa contra ello. O sea que me parece fascinante todas estas creencias cómo se han mantenido en el tiempo, ¿no? Que son totalmente, muchas veces, ancestrales. La tradicional fritura de campaneros. Sí. Una única puntualización o aporte al respecto de esto. Es muy importante esto que ha comentado Jesús, que no entendamos la brujería y la Iglesia, la superstición y la creencia en unos dictados teológicos como algo completamente opuesto. Esto se mezcla. Es decir, existen los religiosos, teólogos que están, digamos, en la cúspide filosófica de la Iglesia, que se dedica a pegarse leches por toda Europa a lo largo de los siglos. En fin, abrid un libro de historia, esto está por todos lados. Y luego está la gente de a pie, y están los curas de a pie, y está la vida día a día en los pueblos y en las ciudades. Y la creencia mágico-religiosa de cada persona, de cada familia y de cada parroquia, pues al final es muy particular. Esto, ya hablaremos esta tarde de hechicería, porque si no, aquí no comemos y no salimos de esta sala. Ya hablaremos de las prácticas de hechicería, pero en cualquier conjuro popular se puede ver cómo se mezclan santos con demonios. Cómo se dice que las brujas se las puede encontrar porque en misa hacen tal cosa o tal otra cosa. Pero, entonces las brujas, si se dice que hay, van a misa. La creencia en la existencia de brujas y la creencia en ciertos poderes y la creencia religiosa no están chocadas entre sí, porque el concepto de no, yo es que no creo en Dios, no estoy dentro de la Iglesia y tal, esto es algo muy reciente. El ateísmo o el agnosticismo como algo normal, esto es de hace 4 días. El ir a misa y el ir a la parroquia y la vida religiosa era el día a día de una manera muy diluida y de una manera tan normalizada que no era, digamos, la experiencia mística que en teoría tenía que ser, pero esto era una normalidad en la cual todo estaba mezclado. Entonces, no era, digamos, mutuamente excluyente la idea de que una persona pudiera adorar el diablo y que también fuera parte de la parroquia. Y de hecho eso es lo que vuelve tan peligrosa la bruja en el momento en que la gente empieza a creer que es realidad. Vale, vamos a ver. Hemos hablado de muchas cosas. Hemos empezado hablando de la Edad Media y de la superstición o la creencia como algo más expandido, más genérico. Después hemos hablado de la magia en concreto y ya hemos empezado a hablar de la magia como algo demoníaco. ¿Entra la Iglesia o no? Se empieza a relacionar eso con algo muy concreto, pero estamos ya entrando, cuando habéis hablado de la brujomanía, en la Edad Moderna, varios siglos más tarde. ¿Cómo se da este salto? ¿Qué hay en particular en la brujomanía que hace que se relacione directamente con el diablo y no con simplemente espíritus o creencias de alrededor y tenga estas características tan concretas? Sí, es empezar tú. Pues evidentemente la creencia en la brujería demoníaca no existiría si no hubiera un sustrato ancestral de creencias, pero que no eran demoníacas, sino que eran una cosa tan natural como creer en por ejemplo, pues en maleficios. Porque antes de una era científica, la causalidad de causa-efecto pues no estaba tan clara. Y cuando no veías, o la gente no veía, incluso gente culta, no veía una relación inmediata, pues a lo mejor pensaba pues que algo habrá por ahí. Y esta es la brujería tradicional, lo que hemos llamado brujería luego a posteriori, pues la palabra bruja aparece, creo que es por el siglo XIV-XV. Los primeros escritos de la palabra brujas están entre el siglo X y siglo XII registrados en el Pirineo, pero esto, bruja con la raíz broxa. Pero es el caso del Boc de Viterne. Claro. Sí, pero eso no sé lo que tendrá que ver con la brujería como término filológico. Sí, como
Yo eso es como término filológico. Estamos yendo por 40 caminos diferentes. Sí, el Boc de Viterbo. Bueno, yo no voy a olvidar, quede bien claro, no estoy olvidando que esto es un libro de historia, ¿eh? Y por tanto, respeto perfectamente. No, estamos hablando de la bruja humana. De que estamos hablando de algo que habéis estudiado como historiadores. Y en eso, vamos, tienes toda mi aceptación y todo mi respeto. Pero quiero decir que para explicación, pues lo que me has preguntado, para explicación, ¿qué pasó en la Iglesia para que esto del diablo entrara? Bueno, yo la idea que tengo del diablo, pues hoy día ya el diablo está un poco desocupado. Y muchas veces en la Iglesia ha estado desocupado y se le ha buscado ocupaciones extrañas. Por ejemplo, San Agustín dijo que el diablo pues era el que había inventado los ídolos, y así explicaba las religiones paganas. Antes todos eran de la religión única, la religión de Adán y Eva. Pero ¿cómo se había diversificado todo? Pues porque el diablo empezó a inventar y a hablar a través de estatuas, a través de piedras, a través de árboles, y claro, con esas conversaciones embaucó a la gente y total, que sacas la conclusión de que Dios creó al diablo para que le haga el trabajo sucio. Y claro, dice, bueno, ¿hay un mal en el mundo? Pues el diablo. Pero antes no fue así, la gente no creía especialmente en el diablo, en Satán, en toda esa... Es una demonología que ni siquiera es de origen cristiano, es de origen más bien filosófico, de neoplatónicos y de gente de esa. Pero, volviendo a lo nuestro, en la Iglesia, ¿cuándo empieza el demonio a tener ya... ser alguien, o sea, tener empleo en este asunto de las brujas? Pues los documentos empieza a ser, pero no como brujería asociativa, sino como agente desde que se crea la leyenda del pacto del hombre con el diablo, que empiezan a decir, bueno, el antiguo no necesitaba pacto, no creía en el diablo, creía que tal cosa tenía tal efecto, pero nada más. Es decir, que creía en indicios, en señales del cielo, en cosas de esas, pero no con el diablo. Cuando empieza a entrar el diablo es cuando empieza la leyenda del pacto diabólico. Es decir, un señor que ya para poner en teatro y que sea representable, pues con su sangre firma un papel y lo entrega y lo quiere recuperar y la Virgen se lo devuelve, etcétera, etcétera. Todas las leyendas medievales. Pero realmente... eso todavía no es brujería, eso simplemente es cambiar de agente, buscar un agente al efecto mágico. Eso no es brujería. La brujería empieza cuando empezamos a pensar que el fin del mundo está cerca y que el poder de las tinieblas se desata. Y entonces esa profecía misteriosa del Apocalipsis es la que da ideas para que en las grandes catástrofes de la Iglesia pues se haya pensado en el demonio. Y concretamente, la mayor catástrofe que tuvo la Iglesia fue el cisma de Occidente, no el de Oriente, que les importó a los latinos muy poco. Pero el de Occidente sí, porque 2 papas era imposible, pero 3 papas ya era demasiado. Y entonces tenemos el Concilio de Constanza, que acaba con eso, y parece que la Iglesia ha vuelto a su ser. Pero resulta que el siguiente concilio, el de Basilea, se crea un nuevo antipapa, una cosa que se pensaba que no se volvería a repetir. Y nombran antipapa frente al Papa Martín V y sobre todo Eugenio IV, nombra el concilio de Basilea, nombra papa al duque de Saboya, Amadeo de Saboya, octavo, el duque de Saboya, que era una bellísima persona. Y que luego, cuando el Papa enloquecido, cuarto, el Papa, como he dicho... había muchos a la vez. Eugenio IV, cuando vuelve en sí, muere Eugenio IV y viene ya el Papa Nicolás, entonces resulta que el Amadeo de Saboya, que se queda solo, se va quedando solo en cuestión de 10 años, y entonces ya abdica y le hacen cardenal, le hacen arzobispo de su ducado, de Ginebra y de Lausana, dos mitras, no está nada mal, y
y vuelve todo así. Entonces es cuando empieza la bruja, porque a la sombra del Concilio de Basilea aparecen los primeros documentos en que se habla de vuelos mágicos, de aquelarres, no se llamaban aquelarres todavía, claro, pero se llamaban conventículos, el sabbat, que ya mezcla un poco a los judíos, etcétera, etcétera. Entonces ahí empieza como una especie de descarga, como si la Iglesia tuviera ¿cómo diríamos? Un acceso de pus que revienta por ahí. Y ese fue el origen del tema de las brujas, de demonizar, por así. Crear una antiiglesia gobernada por el diablo, con unos poderes realmente increíbles, porque Dios no sé, pues, tan tonto era como para dejar que prácticamente aquello se le iba de las manos. Y eso fue luego una huida hacia adelante, que es lo que ha sido la brujomanía, que decía Génesis. Estamos de acuerdo. Yo por añadir también algunos antecedentes más folclóricos. Lo hemos comentado antes, la bruja en su origen, las primeras acepciones que aparece el término bruxa, que aparece recogido en el Pirineo catalán, se referían a él como un ser mitológico, una especie de, lo que hoy llamaríamos una especie de vampiro, que se colaba en las casas por la noche, chupaba la sangre a los niños, era el responsable de todas las calamidades, y parece ser que ese personaje luego vuelve a aparecer en un documento muy importante, que es el Canon Episcopi, que aparece en torno al año 900, y que ahí ya se menciona que, bueno, que las brujas, menciona también las estriges, a otros seres mitológicos, está relacionada con el diablo, pero es verdad que al principio la Iglesia en sus inicios, cuando empieza a relacionar a estos personajes, dice, bueno, que las brujas realmente son mujeres que creen ser llevadas en sueños por ilusiones del diablo y que vuelan y que todos esos poderes no son reales, es un proceso gradual, y es verdad que con el paso de los siglos pues se da lugar a lo que tú comentabas, esa Iglesia invertida, a esos sabbats que ya lo relacionan, como comentaba Jesús, con la comunidad judía, y realmente las juntas de brujas al inicio eran como, y cuando siguen evolucionando, una especie de misa invertida, ¿no? Aparecieron una especie de hostias consagradas negras, el que daría la misa sería en este caso no un cura sino el diablo, entonces como una inversión de todo lo católico, en este caso mezclado ya con lo demoníaco, que también, como tú comentas, hay un proceso de sincretismo, ¿no? El diablo no surge de la nada, sino que hay también folcloristas y mitólogos que lo relacionan con deidades y con personajes mitológicos antiguos, ¿no? Los cuernos que podrían relacionarse con algunas deidades antiguas silvestres, pero bueno, por no extenderme más, diré que fue un proceso gradual, pero que finalmente se llegó, como tú dices, esa parodia malsana de la misa cristiana para un poco representar todo lo maligno, todo lo malvado, y que acabó ya con la figura de la bruja, ya convertida no en un ser mitológico, sino en una mujer de carne y hueso que podía ser tu vecina también, ¿no? Y como bien ha recalcado Jesús, esto al final es una huida hacia adelante, porque hemos visto toda esa evolución desde que la bruja pues no surge de la nada, viene de estas leyendas, viene de mitología, viene de gente que la ve como parte de su día a día, porque esas creencias son parte de su realidad. Y poco a poco pues, se va cediendo, y la Iglesia va planteando en un salto mortal teológico cada vez más grande de no, es que la bruja tal, es que en realidad el diablo, es que en realidad el diablo está influenciando de esta manera y de otra. Es muy interesante cómo este año que se cumplen 600 años de la primera ley europea civil, importante, no religiosa, y ahí veremos cómo se van chocando. La primera ley civil contra la brujería son las ordinacions de los Valls d'Àneu. En los Valles d'Àneu está el Pirineo de Lleida. Y aquí se promueven las primeras leyes para perseguir, se da una alerta sobre gente que va con las brujas. Es decir, las brujas son reales, las brujas son maléficas, están relacionadas con el diablo y hay gente que va con ellas. Vemos poco a poco cómo se dan pasitos hacia, no, el diablo tiene esta influencia, el diablo está relacionado con las brujas están relacionadas con el diablo. Ojo que las brujas son gente. Ojo que si el diablo puede influenciar a gente y las brujas están entre esa gente, las brujas están entre nosotros. Entonces tenemos que cazarlas. Y aquí se va poco a poco dando estos saltos cada vez más grandes, y el problema es que estamos en Europa. Y en Europa, como en otros sitios del mundo, pero yo hablo de Europa porque es lo que más conozco, existe una historia de persecución de minorías espectacular. Entonces existen herramientas sociales, legales, religiosas para esa persecución de minorías. Y la caza de brujas europea, que comprende aproximadamente del siglo XV al XVIII,
es en realidad una más, solo que esta minoría no existía, venía de los cuentos y venía de una creencia religiosa que había creado casi su propia evolución mitológica, queriendo combatir todo esto que se decían supersticiones, pero que en realidad se había convertido en un politiqueo tremendo dentro de la Iglesia. Se crea una mitología, una capa mitológica propia dentro del propio cristianismo que convierte a la bruja en real. Y de repente nos encontramos, bueno, de repente, a lo largo de los siglos, pero nos encontramos con una Europa lista para perseguir a las brujas, porque lo ha hecho antes, porque lo ha hecho con judíos, porque lo ha hecho con moriscos, porque lo ha hecho con los herejes de cada sitio, porque lo ha hecho con la gente de fuera, con la gente extraña, porque lo ha hecho hasta con leprosos. Las persecuciones son una constante. Y si alguien tiene una duda, que se vaya a ver la judería de aquí de Medina de Pomar y que pregunte qué pasó. Porque las evoluciones de esas cosas suelen tener una parte de historia bastante fea. Pero en general, lo que comentaba, el tema del sábat, esto no nace en ningún lado. La palabra aquelarre no aparecerá hasta el siglo XVII y a través de inquisidores, pero la palabra sábat es una de las que se utilizan para hablar de estos conventículos, de estas juntas de brujas. Vemos un montón de vocabulario para hablar básicamente de gente que se reúne y hace cosas. Y alguien empieza a llamarle sábat. ¿Por qué? Porque los judíos se reúnen, que es el sábado, da igual, es lo que hacen las brujas. Vamos a ver. Voy a decir una cosa un poco divertida. Vamos a hacer un experimento entre todos. Yo voy a pronunciar una frase en hebreo. Decidme si oís la palabra bruja. En esa frase a ver si distinguís la palabra bruja, así como suena, no en hebreo, bruja, el sonido bruja. Empiezo. Estamos en la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel. Baruch bruja ta benashim wa baruch peri batneka. Bendita eres tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Habéis oído la palabra bruja? Un poquito. Un poquito. Ya está. Sí. Bueno, pues puntualizar también que es que incluso las acusaciones contra los judíos y contra las brujas son idénticas, ¿no? Las brujas, en los procesos que aparecen a lo largo de la Edad Moderna, se les acusa muchas veces, que también tiene ese sustrato mitológico de la bruja pirenaica, de colarse en las casas y de chupar la sangre de los niños, o como decían muchos procesos literalmente, de sorberles el sieso. Si nos vamos a los famosos libelos de sangre, desgraciadamente famosos, veremos que las acusaciones que se lanzaban contra los judíos eran idénticas. El santo niño de la guarda, ¿no? Ese niño que desaparece, creo que fue en Toledo, si mal no recuerdo, y que se acusó a los judíos de haberlo pues desangrado para sus rituales maléficos, ¿no? Con lo cual es una constante que en este caso hay muchas teorías de muchos historiadores de por qué se produce la persecución contra las acusadas de brujería. Hay gente que aboga por unas malas cosechas, por una época de hambruna. Evidentemente era una época difícil y en ese tipo de épocas siempre se busca chivos expiatorios, ¿no? En este caso la diferenciación, como comentaba Clara, es que la bruja no existía, era un ser mitológico que pasa al sustrato real. Mientras si había judíos, protestantes, lo que la Iglesia consideraba herejes, la bruja era un ser pues, que pertenecía al terreno de la fantasía, pero se acabó convirtiendo en real, o por lo menos hubo mujeres acusadas de ello, mujeres y hombres, pero sobre todo mujeres en Europa, a las que se persiguió y en muchos casos se encarceló y se ejecutó, ¿no? Muy bien. Bueno, hemos hecho entonces más o menos un camino de un montón de siglos, de un... Perdona, tú das el guión y a veces nos vamos por los cerros de Úbeda. No, como corresponde. Vosotros contad lo que consideréis importante, que por algo podéis separar mejor que yo el trigo de la paja. Pero va avanzando la mañana, vamos a querer dejar algo de tiempo para nuestros visitantes para que puedan visitar el museo, pero antes de terminar a mí me gustaría aprovechar que tenemos aquí a varias generaciones diferentes de investigadores y de alguna forma escritores de libros relacionados con el tema, para saber cómo habéis afrontado, qué ha cambiado de medios, tanto técnicos como de documentación existente, de trabajos hechos a la hora de afrontar estos trabajos, porque Clara y Javier son muy jóvenes,
se han dedicado, pues han encontrado su forma de buscar bibliografía, de consultar, de recabar información, que entiendo que será muy diferente a lo que Jesús aprendió como método, ha trabajado a lo largo del tiempo. Me gustaría que pudieseis confrontar un poco esa forma, también desde cuál es el interés o el objetivo, ¿no? También ha cambiado el objetivo a la hora de estudiar y recoger estos temas a lo largo de las últimas décadas. Y en concreto, aprovechando que te tenemos aquí, me gustaría preguntar cómo es trabajar con una figura tan importante en este tema, en concreto alrededor de las brujas, y ya antes hemos mencionado Zugarramurdi, como es Henningsen, que es autor del libro El abogado de las brujas, donde pues nos aclara bastante sobre lo que pudo pasar en ese proceso y que pues Jesús pudo trabajar con él. Igual podrías contarnos un poco qué trabajos, cómo ha sido eso con mucho gusto. Trabajar en ello, porque estoy seguro que a Javier y a Clara les va a interesar mucho. Esta era una excusa para nos contar esto. Bueno, no voy a hablar de mi vida, por supuesto, ni de mi libro, pero sí es verdad que ha sido pues de esas cosas que pasan en la vida. Yo he sido profesor toda mi vida, mi profesión ha sido pues biólogo en la Universidad del País Vasco y concretamente profesor de histología, biología celular. Entonces, una válvula de escape, cuando ya me jubilo y veo que no me puedo llevar el microscopio electrónico a casa, pues entonces me dedico a otra cosa que sea más asequible, y eso es otro. Es decir, que empecé a interesarme un poco por traduciendo un libro que es la Enciclopedia de la Magia y Brujería del padre Martín del Río, que publica en 1599-1600, y yo publiqué el libro, traduje y comenté el libro segundo, que se llama La magia demoníaca, que es la primera traducción que se hizo a lengua moderna de ese libro, porque solo había habido una traducción muy abreviada francesa contemporánea del autor, de otro jesuita, pero a lenguas modernas. Ahora ya todo el libro de las disquisiciones mágicas, que son 6 libros, está publicado en inglés y probablemente lo tenéis y lo conocéis. Menos mal que no te dio por la petanca al jubilarte. Que menos mal que no te dio por la petanca al jubilarte, porque vaya vale. Pues bueno, pues quiero decir que eso fue un poco la ocasión. Hubo entonces un congreso el quinto centenario que se hizo en Logroño del proceso de la quema de las brujas y tal, y allí coincidimos en unas conferencias que se crearon sobre eso. Pues allí coincidí y conocí por primera vez a Gustav Henningsen. Yo conocía a Zurmendi, a Miquel Azurmendi, que también falleció hace poco, desgraciadamente, y he tenido gran amistad con él. Y este hombre me presentó a Gustav y tuvimos una amistad pues a primera vista realmente. Él conocía, porque tenía sus latines un poco oxidados, y gracias a mi libro pues se podía defender mejor con las doctrinas estas de Martín del Río, que para él le interesaban mucho por Pedro de Valencia. Pedro de Valencia pues fue uno de los escritores que arremetieron más en Zugarramurdi, arremetieron contra la superstición y contra la creencia en las brujas. Pedro de Valencia, que no era de Valencia, por cierto. Y bueno, pues nos conocimos, y yo conocía también pues el abogado de las brujas, que es un poco la historia del inquisidor Salazar, que era de aquí, de la parte burgalesa. El apellido es de Villarcayo, vamos. Salazar y Frías. Sí, Salazar, sí, Frías. Eso era una familia que ya su padre y sus antepasados ya habían estado en la Inquisición y conocían perfectamente. Su padre concretamente creo que conoció perfectamente el caso Navarro mucho antes de Zugarramurdi, porque fue visitador de Navarra después de la conquista. Es decir, que eran gente que ya tenían sus ideas hechas en algunas cosas. Y bueno, pues el inquisidor, el que llama el abogado de las brujas, es decir, Salazar y Frías,
Pues ese fue el de la famosa frase, que no es suya exactamente, sino del obispo Venegas, pero bueno, él fue el que le dio más publicidad y sobre todo el que la demostró con muchos, con muchos documentos. No hubo brujas hasta que se empezó a hablar de ellas, que la tenéis como lema, efectivamente, como uno de los lemas del libro, porque es una frase emblemática, es una frase... Pero fijaos bien lo que dice exactamente la frase. No hubo brujas hasta que se habló de ellas. Quiere decir que él no dice que no hubiese brujería demoníaca porque él como inquisidor no podía decir tal cosa. Claro. Él dijo que los procesos de allí estaban mal hechos y mal llevados. Y demostró que la brujería de los niños, por ejemplo, que os devuelvo un poco a lo de antes, la brujería de los niños, que fueron la inmensa mayoría de los denunciados y de los denunciantes, en el caso de Zugarramurdi, que creo que de 3.000 y pico, creo que 2.000 eran de niños, sí. pues resulta que eso no tenía pies ni cabeza. ¿Y de dónde vino la brujería de los niños? Se ha discutido muchísimo. Yo creo que tengo una solución tan sencilla como el origen de la palabra bruja, que es de la Biblia. Bueno, pues yo creo que la brujería de los niños es obvia. Desde el momento en que tú inventas una contraiglesia que copia todo, pues tiene que copiar el bautismo de los niños, tiene que copiar la confirmación de los niños, los sacramentos en general, los antisacramentos, que decía Caro Baroja, los exacramentos, y decía el padre Martín del Río también. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se van haciendo cada vez más jóvenes los brujillos, se van haciendo, porque la bruja vieja, la bruja marginada, la bruja tal, pues bueno, sigue ahí, pero los brujos, digamos, activos, los militantes, empiezan a ser cada vez más jóvenes. Y las madres ya en el vientre ofrecen el hijo al demonio, según la mitología, claro. A lo mejor alguna de buena fe lo hizo, creyendo que eso le iba a traer la felicidad, porque hubo gente para todo. El hambre crea unos sueños increíbles. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que se crean los niños brujos como la cosa más natural del mundo, según creo yo, vamos, no creo que haya que buscar muchas vueltas. Y una vez que creas niños brujos en una aldea, todas las aldeas de alrededor tienen que tener su sociedad secreta de niños brujos, porque si no, pues vamos, faltaba más, vas a dejar que los demás sean más que tú. Bueno, y así, creo que la Iglesia ha tenido una huida hacia adelante hasta que ya Salazar y Frías y algunos otros, los padres Spee, todo esto, Tanner, en fin, jesuitas precisamente, en el siglo siguiente, pues ya acaban un poco con el tema. Pero a la Iglesia le costó, le costó dejarlo, porque estaba muy comprometida. Unos papas que tenían cosas más mundanas en qué pensar, dejaban en manos del maestro inquisidor, generalmente un dominico, pero también franciscanos. Bueno, os cuento para terminar una cosa. Nosotros tuvimos en Vizcaya, Verdelanda, que llamo yo el capítulo de Verdelanda, está en la historia de la brujería vasca y es muy conocido. En la época de Salazar y Frías, pues viene la marea por Vizcaya y en Verdelanda pues aparecen los predicadores. Había predicadores dominicos y predicadores franciscanos. Tenían que explicar un poco qué era la brujería total, que eran los que informaban a la gente lo que era la brujería, que era lo que menos hacía falta. Porque dijo Salazar y Frías, dijo, pues lo mejor es que callaros, no hablar de ella, y veréis cómo desaparece. Y así ocurría temporalmente, para volver otra vez con el lío. Y en Verdelanda, en Zugarramurdi, por ejemplo, pues unos predicadores franciscanos hacían propaganda de la Virgen de Aránzazu. Y cuando los niños brujos se les apareció la Virgen, se les apareció una señora, pues los niños brujos no podían participar en cosas serias de mayores, por el sexo y eso no, hasta ahí podíamos llegar. Pero se dedicaban a cuidar los sapos de la aquelarre, con unas varitas. Y claro, la Virgen se les aparece un día, la de Aránzazu, por supuesto, se les apareció un día y les dijo en vascuence, que lo tendrás ahí. Tenéis a los niños y los sapos. Obra de Javier. Dejaros de esas porquerías y tal, en vascuence. ¿Qué pasó en Verdelanda? En Verdelanda era Vizcaya, no se hablaba guipuzcoano y por tanto tenía que ser la Virgen del Rosario porque eran dominicos los que predicaban. Entonces les habló en vizcaíno, también les dijo lo mismo, que no. Los niños de Aránzazu
cuando los navarros, cuando fueron en peregrinación a Aránzazu, que los llevaron allí, a unos de ellos, nada más ver la Virgencita pequeña, esa es la que se nos apareció. Claro, eran propagandas frailunas también, es decir, que había de todo un poco. Yo creo que ha sido un fenómeno humano muy triste, muy lamentable, y los únicos aquelarres, creo que lo comentaba yo antes, los únicos aquelarres reales que han existido han sido carnavaladas de burla de gente que a escondidas y clandestinamente pues se reunían y hacían, el uno se ponía los cuernos, el otro se ponía el rabo, el otro tal, y todos hacían lo que luego terminaban los aquelarres, en una promiscua orgía y en un promiscuo banquete. Que no juzgamos, hay muchas maneras de celebrar las fiestas. Esto lo contáis vosotros también, exactamente. Cada uno. Muy bien, pues esto es, yo creo por mi parte es... ¿Tú quieres aportar? Bueno, yo simplemente decir que no sabía que habías traducido esta obra de Martín del Río, que por cierto aparece en una peli ideales de la Iglesia, en el Día de la Bestia. Sí, aparece en la portada, sí. En el libro ya lo cuento, porque me dio una sorpresa, digo, pero esto no me lo esperaba. El libro que yo publiqué, resulta que aparece el cura Alex de la Iglesia buscando información bibliográfica y robando libros en las librerías, pues no los pagaba. Pues aparece mi libro en primera página, hasta se lee mi nombre y todo. Sí, además el padre Berriatúa no lo roba y por eso lo pillan y lo llevan a una sala y tiene que explicar por qué ha robado el libro de la magia demoníaca, que me hace mucha gracia. Eso me pasó con el libro, que tampoco gané dinero. Bueno, pues entonces hizo bien robándolo, quien roba un ladrón, ¿no?, que dicen. Pero bueno, nada, simplemente por comentar el tema de, bueno, evidentemente Jesús es una eminencia y es una persona que ha investigado, en muchos casos trabajando codo con codo con personas como Henningsen, ¿no?, y con grandes autoridades. Yo creo que ahora el método de trabajo es muy parecido a la hora de bueno, nuestro libro es evidentemente mucho más divulgativo, no tiene un afán de investigación histórica pura y dura. Pero creo que ahora el acceso a la información muchas veces es más fácil, porque con internet evidentemente pues puedes acceder a muchos papers, puedes acceder a muchas tesis, a libros digitalizados que de otra forma serían imposibles de encontrar. Es cierto que para este libro pues también hemos hecho mucho acopio bibliográfico físico y en muchos casos pues libros muy descatalogados, ¿no?, pues libros de los años igual 60, 70 que estaban muy complicados de encontrar, pero bueno, la ayuda de internet también te favorece encontrarlo en páginas de segunda mano, a veces pagando demasiado, a veces pagando a tu primogénito por el libro. Comprad el libro, por favor. Javier necesita poder alimentar a sus hijos. Pero a mí es verdad que más que la parte histórica, yo estoy más especializado en la vertiente folclórica, y es verdad que yo creo que ahora mismo vivimos un momento, una encrucijada, un momento importante en el hecho de recoger creencias y de recoger mitología popular, ¿no? Ahí hay una bruja que ha aparecido. Yo creo que evidentemente en el siglo XX hubo grandes folcloristas, o en País Vasco, por ejemplo, tuviste a José Miguel de Barandiarán, que fue también una eminencia y que recogió muchísimas creencias populares y folclores. Y yo creo que ahora estamos en un momento de recoger lo poco que queda, porque en muchos casos ya los informantes han muerto, esas creencias se están perdiendo, y tenemos unos pocos folcloristas en activos muy buenos, pero yo creo que esa labor, yo no hablo de la parte histórica, que evidentemente los historiadores sí están haciendo un grandísimo trabajo accediendo a los archivos y recuperando fuentes, pero la parte de tradición oral que se está perdiendo, yo creo que sí estamos, ya digo, en un momento importante de recoger y de conservar lo que se pueda, porque si no se acude a esos pueblos, y bueno, las creencias en brujería en muchos casos siempre salen cuando se les pregunta a la gente mayor, si no las recogemos ahora, pues en muchos casos se perderá, ¿no? Que es verdad que la mitología siempre surgen nuevas historias y nuevas leyendas, pero yo creo que, ya digo, es un momento vital. Y bueno, nosotros con este libro no hemos hecho tanto trabajo de campo, pero sí pretendemos un poco pues animar a la gente a que lo haga dentro de las posibilidades de cada uno, pues preguntar a su abuela, a su abuelo, que es algo como muy familiar, pero que de vez en cuando salen leyendas curiosas y que desde un trabajo ya más de mitología comparada y de estudios comparados pueden sacarse cosas muy interesantes, ¿no? Pues yo he acabado aquí un poco porque me gusta saber cosas, y porque me gusta entender las cosas, y porque me gusta entenderlas en su contexto. Yo vengo como Javier de la ilustración, y a mí lo que me gusta es documentarme mucho sobre, vale, vamos a dibujar esta leyenda. ¿Dónde aparece? ¿Qué paisaje tiene de fondo esa leyenda? ¿Quién la cuenta? ¿En qué época? ¿Qué contexto es lo que da pie a que la imaginación se vaya por estos caminos o por estos otros? Y así es como acabas metido en estos berenjenales bibliográficos y dándole vueltas a ideas un poco complejas en campos en los que faltan unos pocos estudios. Pero
En general, estoy teniendo un enfoque del folclore que, por un lado, se basa en, como dice Javier, esta conservación. Es importante el conocer las 1000 versiones y compartirlas para mantenerlas vivas. Pero el problema del folclore es que si lo que hacemos únicamente es conservar sin mantenerlo, sin reinterpretar, eso es un poco taxidermia. Es decir, la diferencia entre el folclore y la historia es que de la historia existen muchísimos registros y muchísimas perspectivas y nunca las tendremos todas, pero sí creo que es importante el seguir manteniéndolas y seguir ampliando esa perspectiva. Pero la historia está hecha. Lo que nos faltan son perspectivas de estas cosas que han pasado. El folclore ha sido una parte de esa historia que se ha ido manteniendo viva en el día a día. Es volátil, es difícil de capturar, depende de los registros del día a día que se hayan llegado a hacer, pero creo que también nos ofrece una herramienta increíble a la hora de entender ese presente que en los libros de historia no siempre está tan a mano, porque pensamos en grandes hechos y en grandes registros, pero no en la vida cotidiana de mucha gente, más allá de la epicidad y de los grandes hitos históricos. Y por otro lado, merece la pena también recordar que el folclore sigue vivo día a día y que de la misma manera que la historia la seguimos escribiendo, pues el folclore también lo seguimos reinterpretando con cada nueva versión que damos de él mismo. Y por poner un ejemplo de esto, a mí me parece que esto que comentaba Jesús sobre los niños brujos es un momento potencial de conexión con este episodio histórico, como es Zugarramurdi, para entender qué puñetas estaba pasando aquí. La concepción moderna de la infancia es diferente a la que se tenía antes. Antes los niños eran un poco adultos pequeñitos con menos capacidades que poco a poco cada vez se le daban más responsabilidades, 10 años, a currar. Pero seguían siendo niños y los cerebros se desarrollan a la velocidad que se desarrollan igualmente y se tengan o no hijos, yo creo que hemos visto niños en un pueblo que una tarde de verano se salen un poco de madre, se obsesionan con una idea, allá que se van con ello y hasta la hora de cenar que no se les puede pescar, no van a volver a abandonar esa idea con la que se han obsesionado. Creo que es una versión más inocente de lo que en el pueblo de mi abuela paterna se decía mal y pronto: si quieres saber cómo es alguien, dale un carguico. Es decir, tú dale un poco de poder a alguien y a ver por dónde se va. En el caso de los niños, digamos, es más inocente, no porque los niños sean seres sagrados de inocencia, luz y pureza, sino porque igual no entienden las consecuencias de sus actos. Entonces unos niños se pueden salir de madre porque se vienen arriba, se emocionan, la adrenalina corre, van arriba y abajo, y si esos niños de repente tú les estás dando vía libre para acusar, para decir que tienen poderes y para que solo con decir eso pasen cosas, bueno, que yo he dicho que esta señora es bruja y que se la han llevado, ¡hala! Pero, pues entonces esta a mí me cae mal, voy a decirlo. ¿Quería ese niño condenar a alguien a la hoguera? No, imagino, vamos, yo no estaba ahí. Pero creo que este tipo de escenarios es cuando merece la pena que nos imaginemos a estos niños de nuestro pueblo en esta situación. ¿Qué es lo que pasa cuando le das demasiado poder a la gente? En el caso de la brujomanía, a mí me parece muy interesante cómo es en mi opinión, uno de los máximos exponentes de qué pasa cuando no se limita el poder de las acusaciones, el poder de mezclar una persecución de minorías con una legalidad muy, muy peligrosa que da mucho poder al impulso, a las luchas entre vecinos, a la persecución de chivos, a la búsqueda de chivos expiatorios para justificar casos y para justificar cosas muy graves, y en el caso de los niños es el extremo máximo de le estás dejando que un niño en un impulso infantil, siguiendo los cuentos que le están llegando a este pueblo, denuncie gente. Yo creo que es algo que merece la pena reflexionar, imaginarse a estos niños de nuestros pueblos qué pasaría si de repente son capaces de denunciar a cualquiera. Es algo que me parece muy interesante. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por vuestra conversación, por vuestra charla, por vuestra exposición, por todo lo que nos habéis compartido. Muchas gracias por haber acudido hoy al Alcázar de los Velasco.
a Turismo de las Merindades de Medina de Pomar por habernos acogido, y simplemente recordaros que ahora todos los que queráis os invitamos a que visitéis el museo. Tenéis una entrada reducida y os facilitan la audioguía. Tenemos algún libro por si alguien quiere adquirirlo, pero esta tarde, 5 de la tarde, Casa del Parque de Oña, haremos una presentación específica del libro con Javier y Clara. También lo podréis adquirir allí y después os lo dedicarán, incluso igual os hacen dibujitos y demás. Así que estáis todos invitados para venir esta tarde. Sin más, muchas gracias y sobre todo, pues gracias a vosotros por la charla de...